¿Qué significa ser feliz? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Pues esto mismo se preguntaba el doctor Joe Dispenza sentado en un sofá del hotel mientras su libro tenía éxito. Era un quiropráctico ya famoso. Miles de personas iban a sus conferencias. Tenía una familia maravillosa, unos hijos estupendos, gozaba de salud, salía en una película, la película ¿Y tú qué sabes?, e impactaba con su mensaje a miles de personas como yo. Viajaba por todo el mundo dando conferencias, visitando lugares extraordinarios. ¿Por qué ahí sentado en el sofá de aquel hotel se sentía tan desdichado? ¿Por qué tenía la sensación de necesitar a todo el mundo y de necesitar todas esas cosas y lugares del exterior para sentirse bien? Y eso lo desconcertó. Se preguntaba quién era él sin todos esos estímulos bombardeándolo. ¿Acaso su alegría provenía del exterior? Y esta reflexión hacía. Se preguntó si acaso necesitaba de todo aquello que le rodeaba para recordar quién era él, si todo esto lo definía. ¿Y qué sería de su vida sin todo eso? ¿Quién era realmente él? Aquel hombre sentado en ese sofá sintiéndose desdichado. Y aquí, cuando yo estaba leyendo el libro, en este punto hice para mí misma esta reflexión. ¿Quién soy yo sin todo lo que me rodea? Sin mis seres queridos, sin todas mis experiencias, sin mi pasado, sin todo lo que tengo en este momento. ¿Quién soy yo? ¿Quién queda adentro después de quitar todo eso? Y en este momento quisiera que tú, allá donde sea que estés, reflexiones sobre esto. Si te quitaran tu historia, tu trabajo, tus posesiones, todos tus seres queridos, amigos, familia, inclusive si tu rostro fuera diferente, estatura, características que en este momento tú piensas o crees que te identifican, ahí en lo más profundo de tu corazón, sin todo lo que tienes, sin el cuerpo que tienes, sin la vida que tienes, ¿qué estás sintiendo? ¿Quién eres realmente tú? ¿Cómo está tu corazón por dentro? En tu propia intimidad, ahí donde nadie te ve, ¿cómo te sientes tú? Más allá de todo esto que conoces es donde radica la verdad de la existencia. Y nos platica el doctor que en ese momento en que él reflexionaba, vino a su mente la imagen de sus dos manos separadas. La mano de arriba representaba lo que los demás veían de su vida, lo que proyectamos o lo que dejamos que los demás vean, y la otra representaba quién era él realmente en esa soledad, consigo mismo. Cómo él sabía que era por dentro, en lo más íntimo de su ser, aquello que a veces ocultamos hasta de nosotros mismos, aquello que a veces no queremos ver, sentir o reconocer. Y en esta parte nos explica el doctor que todos hemos tenido en algún momento de nuestras vidas experiencias traumáticas, difíciles y dolorosas en muchas ocasiones, que nos marcaron emocionalmente, estados emocionales grabados muy profundamente, y que después de un tiempo de que este recuerdo se repite en nuestra mente,
y que lo seguimos sintiendo una y otra vez en nuestro cuerpo, se quedan grabadas en nuestro subconsciente y acaban transformándose en una forma de ser o en un estado de ánimo inconsciente, como la culpa o la vergüenza o el miedo, la ira, los juicios, la depresión. Y cualquiera que haya sido ese sentimiento que ya memorizamos, es lo que ha creado ese vacío entre esas dos manos. Esa distancia entre las dos manos de quien aparentamos ser y quién somos realmente, en lo más profundo de nuestro ser. Y la imagen que damos se convierte en esa fachada de aquello que consideramos como nuestra identidad. El cerebro ha creado una serie de programas automatizados y memorizados para ocultar nuestros aspectos más vulnerables, y mentimos porque sabemos que los convencionalismos sociales tal vez no admiten esa clase de emociones o de actitudes. Y cuando somos jóvenes, dudamos que los demás nos quieran o nos acepten. Estamos construyendo esa identidad y casi sin percibirlo, vamos siendo partícipes de esta farsa. Nos moldeamos y nos adaptamos como pudimos, porque al hacerlo, lográbamos sentir que pertenecíamos a algo, y pertenecer a algo nos resulta más simple y menos aterrador que enfrentarnos a la verdad. En ese entonces nos hacemos muchas preguntas. ¿Es esta la persona que realmente soy? ¿Es lo que realmente quiero ser? Y en algún punto nos llenamos de actividades, nos distraemos de esa sensación dolorosa. Podemos hacer nuevas amistades, visitar nuevos lugares, vivir inclusive en otros lugares, trabajar duramente o aprender habilidades o cosas nuevas, y nos olvidamos momentáneamente de todas esas sensaciones antiguas y profundas, como si metiéramos el polvo por debajo del tapete de la alfombra, cuando barremos y pensáramos que ya no hay basura. Y usamos todo cuanto conocemos del mundo exterior para definir nuestra identidad y evadirnos de lo que sentimos en nuestro interior. Y funciona durante un tiempo, pero nos explica el doctor en este capítulo que cuando no superamos nunca nuestras limitaciones internas, va a llegar un punto en el que el dolor interno se hace insostenible. Todo esto tiene un lugar en las profundidades del inconsciente, y llega un momento en que nada del exterior puede hacernos olvidar la sensación de ese vacío interior entre lo que aparentamos ser y lo que en verdad somos. El entorno del que tanto dependemos para evadirnos de la culpa, la molestia, la vergüenza, la ira, la pena, la profunda tristeza o la frustración que nos carcome por dentro. ¿Y cómo le hacemos para desprendernos de esta sensación? ¿Qué podemos hacer para hacer desaparecer todos estos sentimientos? El doctor nos explica que cuando cerramos ese vacío entre esas dos manos, entonces seremos plenamente felices, dejando de evadir cualquier sensación dolorosa que nos incomode demasiado,
porque esas capas de emociones memorizadas que se van acumulando, si no les prestamos atención y preferimos prender la tele y enojarnos con las noticias, o navegar por internet, o jugar, salir, hacer un deporte, todas esas sensaciones se van y podemos cambiar de emociones muchas veces. Reírnos a carcajadas con una comedia, con un programa, pero el vacío se va haciendo cada vez más grande y en algún momento necesitaremos una mayor dosis de lo que nos hace sentir mejor. Y esto se acaba convirtiendo en una agotadora búsqueda de placer. Ese intento desesperado de no sufrir a toda costa. Existe una etapa en la que debemos afrontar esos sentimientos, afrontar la incomodidad, el dolor y decidir salir triunfantes de ellos de una vez por todas. Y nos dice que a esto se le llama madurez. Es cuando empiezas a hacerte en tu soledad esas preguntas realmente importantes de la vida. Cuando te sorprendes un día pensando, ¿qué significa estar vivo? ¿Para qué hago todo esto? ¿Quién soy realmente? ¿Qué vine a hacer aquí? ¿A dónde iré cuando muera? ¿Qué es Dios? ¿Existe tal cosa? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué es el amor? Y es entonces cuando te haces esas preguntas importantes, cuando el alma empieza a despertar. Empezamos a vislumbrar la realidad y nos percatamos de la gran cantidad de energía que gastamos para mantener esa imagen que hemos creado, esa fachada ante el mundo, la mano de arriba, esa estrategia que hemos urgido para asegurarnos de que los sentimientos de los que hemos estado huyendo no nos alcancen. Y empezamos a desprendernos de la fachada cuando empezamos a despertar. Es un momento en que ya no nos da miedo perderlo todo. Ya no nos da miedo perderlo todo. Descubrimos o empezamos a descubrir quiénes somos en realidad. Ya no nos da miedo despojarnos de todo lo que estorbe. Estamos dispuestos a enfrentarnos a la realidad, cueste lo que cueste, duela lo que duela. Pagaremos el precio por ser auténticos, plenos y reales, congruentes con nuestra vida, libres, real y verídicamente libres. Y es aquí cuando empezamos a cambiar. Aquí viene el primer desajuste, porque nuestras relaciones se basan en lo que tenemos en común con otros. La relación está basada en estados neuroquímicos del ser, y cuando cambiamos de emociones y de hábitos, cambiamos nuestro estado neuroquímico, y las personas de nuestra vida a veces utilizan esos estados neuroquímicos que compartimos para recordar quiénes son emocionalmente ellos. Cuando se trata de cambiar nuestra energía, esta está conectada a todo aquello con lo que hemos tenido una experiencia emocional en el mundo exterior. Y al ver de frente nuestros traumas, nuestros dolores, al decir la verdad de quiénes somos,
estamos suprimiendo la adicción a estados emocionales que teníamos, como la evasión, la culpa, la vergüenza. Y al igual que cuando se separan dos átomos de oxígeno que se han unido, se requiere mucha energía y necesitamos mucha energía para romper esos lazos con personas con quienes ya no compartimos las mismas experiencias y emociones. El cambio requiere una cantidad grande de energía. Para salir de tus estados emocionales, tienes que enfrentarlos, verlos y trascenderlos. Solo entonces vas hacia lo que al final cuenta de verdad. Cuando tu vida se acaba, ya no puedes depender del mundo exterior para que te defina. Te quedas con aquello que realmente eres. Y todos los sentimientos que nunca intentaste resolver y que no habías aprendido de esa experiencia dolorosa, no habías adquirido la sabiduría que había ahí, no habías evolucionado. Y nos quedábamos atrapados en esa emoción que no superábamos, en esa experiencia que no pudimos resolver y transformarla en conocimiento y sabiduría. Y ese vacío que sentimos es nuestra alma gritando, escúchame, intentándote avisar que si sigues jugando ese juego de la distracción y la inconsciencia, vas a volver a dormirte. Y en ese caso, te dice tu alma, está bien, sigue distrayéndote, si quieres vuelve a dormir, pero te veré cuando todo esto se acabe, cuando tu vida termine. ¡Wow! Aquí me puse a pensar, ¿qué se sentirá en ese momento cuando tu vida sabes que está terminando? Ahí ya no hay pretextos, tienes que ver de frente todas esas cosas que no quisiste ver. Ahí te vas a enfrentar tal vez al arrepentimiento, al dolor. Pero aquí hay algo. La razón por que necesitamos cada vez más juego, más azúcar, más comida, más relaciones, más cosas que comprar, es porque el cerebro se inunda de sustancias químicas y cada vez necesita una dosis mayor que la anterior para obtener la misma cantidad de satisfacción del estímulo exterior. Y esto se le llama adicción. Y funciona igual para las drogas que para los estados emocionales a los que nos volvemos adictos, como sentirnos deprimidos o constantemente enojados o amargados, frustrados, tristes o desesperanzados. La finalidad de este libro, si sigues las instrucciones, es ayudar a descrear el hábito de ser el mismo de siempre. Entonces, si queremos ser realmente libres, debemos de pagar el precio de iluminar ese lado oscuro o oculto y tener la valentía de reconocer, observar y afrontar para luego poder desmemorizar esas emociones que te limitan o bloquean tu desarrollo y tu evolución. Cuando podamos recordar esos eventos que nos traumatizaron sin una carga emocional, entonces habremos llegado a ese espacio donde rescatamos
el conocimiento que esa experiencia nos dio, y eso se llama sabiduría, para poder vivir, pensar y actuar sin la limitación que nos provocaba ese sentimiento no resuelto. Eso es ser capaz de superar nuestra infelicidad o un problema. Es capaz de superar ese problema y seguir adelante con la vida. En lo personal, me gustó el término en inglés breakthrough, porque significa literalmente atravesar o romper a través. Es como abrirse paso, convertirte en otra persona solo siendo capaz de superar tus problemas. ¿Qué es un breakthrough? Es aquel momento crítico, ese momento donde ya estás harto, sientes que no soportas seguir igual y donde no te importa lo que cueste, lo que duela, lo que sienta tu cuerpo, cuánto tarde en llegar. No te importa lo que esté ocurriendo o lo que vaya a ocurrir en tu entorno o en tu vida. Es una nueva creencia de que las cosas ya no pueden ser peor, pero sabes que pueden llegar a ser diferentes. Es en ese momento donde te atreves a creer que tú puedes tomar el control de tu historia y cambiarla para mejor. Y aparece ese nuevo estado mental que te lleva a pagar cualquier precio, que te lleva a romper con los tres grandes: el entorno, el cuerpo y el tiempo, porque no te importa lo que pase a tu alrededor, no te importa si tu cuerpo va a sufrir algún cambio, algún dolor, y no te importa cuánto tarde. Ese momento te cambia desde adentro muy profundamente, porque ya estás dispuesto a todo. ¿Y sabes qué pasa en ese momento? Ese es el momento en la vida en que te conviertes en guerrero. Lo más valiente y doloroso que un hombre es capaz de hacer en la vida es cambiarse a sí mismo. Y ahí es donde el dolor se convierte en tu amigo. Y es aquello que te ayuda a romperte y a reconstruirte de forma diferente a quien solías ser y para mejorarte. Un breakthrough es ese momento en que lo que te parecía imposible se vuelve posible. Y después de eso, te sientes realmente orgulloso de ti mismo. Y ese momento es el que va a marcar la diferencia. Te aseguro que después de que atravieses todo ese dolor, toda esa transformación y el cambio, te vas a sentir realmente orgulloso de ti mismo. ¿Te ha pasado alguna vez? A veces la muerte de alguien querido, o a veces un problema emocional muy grande o financiero que te sobrepasa, o tal vez un accidente o el diagnóstico de una enfermedad terminal, hace que llegues a ese punto, pero no tienes que esperar a que esas circunstancias lleguen y te toque vivirlas. Puedes simplemente tomar la decisión hoy y hacer que lo imposible empiece a crear un espacio de posibilidad en tu corazón. Algo es completamente seguro y cierto. Si te mejoras a ti mismo constantemente, las cosas en tu vida van a mejorar. Y desde ese lugar de congruencia total,
de empezar a ser y vivir desde tu más profundo estado emocional, siendo la misma persona que eres, sin máscaras y sin nada que ocultar, sin poner esas fachadas. Tampoco se trata de anunciarlo y gritarlo por todos lados. Se trata de estar en paz, autenticidad y congruencia con tu mundo interno y con tu mundo externo. Ahora, ¿cuáles son los efectos secundarios de cerrar ese vacío entre quien aparentas ser y quien eres realmente? Primero, liberas tu cuerpo emocionalmente y la energía que antes gastabas en mantener una fachada exterior, ahora la usas para construir una vida nueva. Y cuando esta energía se libera, equivale a tomarte una dosis de un elixir saludable y maravilloso. Además de estar lleno de energía, experimentas algo que no habías experimentado en mucho tiempo: dicha. Al despertar te sientes animado e inspirado. Pasas del victimismo a una abundancia ilimitada y un agradecimiento sincero. Al dejar atrás ese pasado, al enfrentar nuestro dolor, empezamos a vislumbrar un nuevo futuro. Imagínate cuántas cosas positivas podrías hacer si transformaras la energía destructiva en energía productiva. El doctor nos dice que meditar nos va a ayudar a entrar en ese sistema operativo de nuestro subconsciente y eliminar esas máscaras que nos hemos puesto y a conectar con esa inteligencia superior para hacer que fluya dentro de nosotros ese estado natural de gratitud y de dicha que es en realidad nuestro estado natural del ser. Y a medida que fluya esta inteligencia dentro de nosotros, nos volveremos más como esa inteligencia y nos sentiremos más generosos, más afectuosos, más resueltos, más conscientes, más felices y más completos. Y ya no vamos a necesitar que el mundo exterior nos defina. Ya no vamos a vivir en un estado de deseo o de carencia. Y lo más curioso es que cuando ya no necesitemos nada de eso, es cuando vamos a empezar a hacer que las cosas se manifiesten en nuestra vida de manera natural. Y eso suena increíble. Es cuando el campo cuántico, dice el doctor, nos responde mejor. Y todo este proceso empieza soltando las emociones del pasado y entregándoselas a esa sabiduría infinita y al campo cuántico. Bueno, y regresando al hotel donde estaba el doctor, nos cuenta que aquella mañana que él reflexionaba en soledad, sintió su corazón latiendo y se preguntó qué hacía palpitar su corazón. Y entonces se dio cuenta que se había alejado de esa inteligencia innata. Y entonces lo que hizo fue cerrar sus ojos y empezó a admitir lo que estaba ocultando, lo que estaba sintiendo, y empezó a entregarle todo a esa mente superior. Observó sus conductas, observó sus pensamientos y sus sentimientos que estaban alimentando ese antiguo yo. Tuvo que conectar con su corazón, tuvo que ser honesto consigo mismo, y entonces él nos cuenta que estuvo repasando sus pensamientos, sus sentimientos, hasta empezar a conocerlos a fondo,
y empezó a reflexionar en quién no quería seguir siendo. Y luego pensó en quién le gustaría ser, en quién sí quería ser, creando esta nueva personalidad hasta que se sintiera como ella, hasta convertirse en ella. Y que entonces se sintió feliz, distinto, y que ya no tenía nada que ver con el mundo exterior. Su felicidad y esa parte de él, esa felicidad ya estaba adentro de él y nadie podía quitársela porque no dependía de nada del exterior. Y después de meditar en el sofá por un tiempo, en todo esto algo había cambiado, y cuando se levantó, nos platica él que ya no era la misma persona, se sentía consciente y vivo. Y bueno, cualquiera que sea la razón por la que este libro te ha atraído, has de saber que cuando decidimos cambiar, decidimos adquirir otro estado mental y emocional. Ser muy conscientes de lo que hacemos, de lo que pensamos, de cómo vivimos, de cómo estamos sintiendo cada momento de nuestras vidas. Entonces, estamos a un paso de experimentar lo que el doctor Joe Dispenza experimentó ese día. Pero para transformar este método que él nos da en una habilidad, debemos conocer un poco más del proceso meditativo, que es precisamente el siguiente capítulo.